El 5 de abril de 1933, Delfino Montemayor volvió de trabajar en la fundidora de fierro y acero de Monterrey. La casa lo esperaba en la calle Aramberri, número 1026, casi esquina con Diego de Montemayor, en el centro de la ciudad. Ese día no había nada que lo preparara para lo que iba a encontrar. La calle seguía siendo la misma, los vecinos estaban en lo suyo, Monterrey seguía moviéndose como cualquier miércoles. Delfino era un hombre trabajador, de más de 50 años, acostumbrado a salir temprano y regresar cansado. En casa lo esperaría su esposa, Antonia Lozano de Montemayor, de 54 años, y su hija Florinda, una joven de poco más de 20. Antonia y Florinda no eran mujeres de andar demasiado en la calle. De acuerdo con lo que después se contó en las crónicas del caso, pasaban buena parte del día dentro de la casa, ocupadas en los quehaceres y en la rutina familiar. La familia tenía dinero guardado en la vivienda. En aquella época era normal que las personas desconfiaran de los bancos, y Delfino prefería conservar en casa sus monedas, objetos de valor y algunas pertenencias familiares. Ese detalle debía ser privado, pero al parecer alguien más lo sabía. Cuando Delfino llegó a la puerta de su casa, notó inmediatamente que algo no estaba bien. No había señales de que alguien hubiera forzado su entrada. Este no parecía ser un robo común, de esos en los que alguna cerradura quedaría rota o dejarían alguna ventana abierta. Quien entró, aparentemente, no tuvo ninguna resistencia. Simplemente ese hogar le había abierto el paso. Delfino cruzaría la puerta de su casa y en cuestión de segundos el lugar donde había vivido con su familia dejó de ser una casa. Encontró primero a Florinda, su hija. Según las crónicas, su hija estaba cubierta en un cobertor. Tenía las manos atadas hacia atrás con hilo de ixtle. Ella había sido degollada. El corte era tan profundo que, años después, algunos historiadores lo describieron como una herida tan profunda que casi le desprendería la cabeza. Antonia, su esposa, también estaba muerta. Madre e hija habían sido atacadas dentro del lugar donde hasta esa mañana habían vivido como cualquier otra familia. Delfino saldría a pedir ayuda desesperado. La policía llegaría pronto. Los agentes entraron al número 1026 y se encontraron con una escena que marcó a Monterrey. Había violencia, había señales de robo y había algo que inquietó a los investigadores desde el principio. Los asesinos parecían saber exactamente a dónde ir. La puerta no había sido forzada, faltaban objetos de valor y en esa casa había dinero escondido. Los investigadores empezaron a mirar hacia el círculo cercano de la familia. Los nombres que aparecieron rápido fueron Fernando y Eliodoro Montemayor, sobrinos de Delfino, y otros 3 cómplices, Gabriel Villarreal, Emeterio González y Pedro Ulloa. En algunas versiones, Gabriel Villarreal también tenía parentesco con Antonia. La hipótesis fue sencilla y terrible. Los asesinos sabían que Delfino guardaba su dinero en casa, conocían perfectamente a la familia, sabían cuándo él no estaría en casa y esa confianza les permitiría entrar sin romper ninguna puerta. El robo era el motivo, pero lo que hicieron dentro de esa casa fue mucho más que robar. Otras crónicas periodísticas de la época señalan que las mujeres fueron golpeadas y que Florinda habría sufrido una agresión sexual antes de morir. Cuando las autoridades la encontraron, ella estaba semidesnuda. Antonia, en cambio, conservaba toda su ropa. Ese detalle cambió el peso del caso. Monterrey no estaba frente a un robo que había salido mal. Estaba frente a un crimen cometido con tiempo, con saña y con la ventaja de quien entra a una casa sabiendo que las víctimas están solas. En 1933, la ciudad se pensaba fuerte como una ciudad de gente trabajadora y con cierto orden. La fundidora marcaba el ritmo de muchas familias.
Había una idea de progreso, de industria y de seriedad en la vida ajena. Pero esa tarde, en una casa del centro, 2 mujeres fueron asesinadas por personas que no llegaron perdidas ni por accidente. Llegaron buscando algo y dejaron una de las escenas que la ciudad jamás podría olvidar. Ahí empezaría la investigación. De acuerdo con los reportes, los policías siguieron un rastro de sangre desde la casa de Aranberry hasta una carnicería ubicada entre las calles Dr. Cos y Abasolo. El negocio pertenecía a Gabriel Villarreal. Ahí encontraron prendas ensangrentadas y también se encontrarían con Gabriel. Inmediatamente, Gabriel confesaría. Según las reconstrucciones, él confesó el crimen y delató al resto de los involucrados. Los otros fueron detenidos días después. La explicación oficial se fue armando alrededor de un cofre con monedas de oro y plata que tenía Delfino, objetos de valor, familiares que sabían demasiado y cómplices que ayudaron a convertir la codicia en una matanza. Pero el expediente no fue lo único que sobrevivió. Con el tiempo, Monterrey empezó a contar otra versión. Una versión con un testigo imposible. Según la leyenda, dentro de la casa había un loro que presenció dicho crimen. Dicen que, cuando las autoridades entraron, el animal repetía una frase una y otra vez. No me mates, Gabriel, por favor, no me mates. La imagen era demasiado fuerte para desaparecer. Una casa manchada de sangre, 2 mujeres asesinadas, policías entrando y saliendo, y un perico repitiendo el nombre de uno de los culpables como si la propia casa lo estuviera acusando. El problema es que esa parte no aparece en el expediente. Los historiadores que han revisado el caso señalan que la captura no se logró gracias a ese loro, sino por el rastro de sangre que llevó a la carnicería y a la pronta confesión de Gabriel Villarreal. Pero las leyendas no siempre nacen de lo comprobado. A veces nacen de una frase que la gente necesita repetirse para recordar. No me mates, Gabriel, fue perfecta para que el crimen dejara de ser solo una nota policíaca y que la gente tuviera miedo, que la gente supiera de los nombres de las víctimas, de los acusados y del crimen. Con eso bastó para que la historia pasara de los periódicos a las conversaciones familiares. Después vinieron las detenciones. Los 5 señalados fueron declarados culpables. Las autoridades los trasladaron para que algunos testigos los identificaran. De regreso al centro de Monterrey, ocurrió algo que todavía forma parte de las versiones oscuras del caso. Según el informe archivado, los detenidos intentaron escapar y la policía les disparó. Todos murieron ahí. Eso se conocía como ley fuga, una práctica brutal en la que se decía que los presos habían tratado de correr y entonces los agentes los mataban. La versión oficial fue esa, que intentaron huir. Pero alrededor del caso surgió otra lectura. Con el tiempo, algunas personas empezaron a decir que aquello no fue una fuga real, sino que Delfino Montemayor, devastado y destruido por el asesinato de su esposa y de su hija, habría pedido o provocado que los culpables no llegaran vivos al final del proceso. No hay una prueba clara que cierre esa versión, pero la idea se quedó pegada al caso porque sonaba como el último capítulo de una tragedia antigua. Un hombre vuelve de trabajar, encuentra a su familia asesinada de manera brutal y los culpables, al ser detenidos y pronto a ser ejecutados. La justicia oficial cerró el expediente. La ciudad siguió contando la historia. Durante décadas, el inmueble de Aranberry 1026 fue visto como un lugar pesado. Pasó el tiempo, cambiaron las calles, Monterrey creció, se llenó de avenidas, edificios, más tráfico, muchos negocios y mucho más ruido. Pero aquella dirección siguió cargando con el mismo peso que repetía en voz baja. Y entonces llegó la parte que siempre llega, que es la de lo paranormal. Con los años se dijo que en la casa se escuchaban gritos, lamentos, voces de mujeres. También se decía que por las noches algunas personas escuchaban la frase del perico,
como si el animal siguiera repitiendo lo que supuestamente oyó en el ya lejano año de 1933. Otros decían que las almas de Antonia y Florinda seguían adentro. La casa empezó a atraer morbosos, curiosos, investigadores paranormales, periodistas, creadores de contenido y gente que quería sentir algo. Algunos iban por miedo, otros como siempre por morbo, otros por la necesidad de tocar con los ojos un lugar del que habían escuchado hablar desde niños. Pero la parte más inquietante de Aranberry no necesita fantasmas. Si la versión oficial es correcta, los asesinos no tuvieron que romper una puerta. Ellos entraron porque las víctimas los conocían, entraron porque sabían que Delfino no estaría, y entraron buscando dinero y terminaron atacando a dos mujeres indefensas dentro de su propia casa. Lo más duro es imaginar esta parte, a Florinda reconociendo a alguno de ellos, verlos entrar, abrirles las puertas de su casa como uno lo hace con cualquier conocido, de repente notar algo extraño y entender en algún punto que ya era demasiado tarde y que no solamente les iban a robar. Según las crónicas, Antonia y Florinda fueron encontradas en distintas condiciones, como se había mencionado antes, con señales de violencia que dejaron claro que el crimen no fue una simple ejecución para robar, que este es un punto que hay que dejar muy claro. Esto no era solo un robo. Hubo saña, hubo mucho tiempo y hubo una confianza traicionada. Por eso la casa se volvió leyenda, no porque la leyenda fuera más fuerte que el crimen, sino porque el crimen ya tenía todo lo que una ciudad recuerda durante generaciones. Una familia encerrada en su rutina, como cualquier otra persona, dinero escondido, que cualquiera podríamos esconder, una puerta abierta como todos los días a nuestros familiares o conocidos, y al final, dos mujeres asesinadas, un rastro de sangre hasta una carnicería, que parece caricaturesco, y una frase que parecía salir de la escena misma. Eusebio de la Cueva, escritor y periodista, publicó apenas un mes después del asesinato una obra inspirada en el crimen de la calle Aranberry. No era un expediente puro, era una crónica novelada, pero apareció cuando el miedo todavía estaba fresco, cuando Monterrey seguía hablando de lo ocurrido y la gente todavía podía pasar frente al número 1026 sintiendo que ahí la ciudad había perdido algo. En esa época, el caso todavía no era folclore. Era una noticia, era tema de conversación y para todas las familias una advertencia. Con el tiempo se convirtió simplemente en drama, en un teatro, en relato que contarían después los abuelos, una nota que se recordaría en cada aniversario. Después, visitas de Día de Muertos o de Halloween, videos en internet y la típica foto que sacaría algún turista frente a la fachada. En 2024, después de más de 90 años de misterio, la casa de Aranberry volvió a abrir sus puertas, pero esta vez como un restaurante y además museo temático. Cientos de personas hicieron fila para entrar. Algunos iban por curiosidad histórica, otros por la comida, otros por lo mismo que siempre ha movido a los morbosos, la necesidad de asomarse a un lugar donde pasó algo terrible y que ahora estaba monetizado. Adentro se anunció la exhibición de objetos asociados a la casa y a la época, muebles, libros antiguos, muñecas, piezas que intentaban convertir el horror en una experiencia, pareciera un parque de diversiones. La reapertura causó polémica, para algunos era una forma de rescatar un inmueble histórico, pero para otros era transformar el asesinato de dos mujeres en una burla y en un negocio. Esa incomodidad acompaña casi siempre a los casos que se vuelven folclore. La gente quiere recordar, pero también quiere consumir el miedo. Quiere entrar, mirar, tomarse una foto, salir y decir que estuvo ahí. Pero la historia original no ocurrió para entretenerte. Ocurrió cuando Delfino Montemayor volvió de su casa, de trabajar cansado, y encontrar a su hija y a su esposa muertas. Antonia Lozano de Montemayor, Florinda Montemayor Lozano, los culpables señalados
el dinero, las joyas y ese cofre con monedas, más el rastro de sangre que llegaría hasta una carnicería, sumando el tema fantasioso de que un perico decía y repetía las frases de "no me mates, Gabriel, no me mates", terminó siendo y prostituido como un museo que ahora puede llenarse de luces, mesas, vitrinas y turistas. Pero la historia empezó mucho antes de la leyenda y tristemente comenzó aquella tarde en la que un simple hombre regresó de la tan conocida fundidora de Monterrey, entró a su casa y encontró todo lo que había trabajado en su vida perdido, ensangrentado en el piso de su hogar. Esta historia está bastante fuerte, yo no la conocía, me puse a indagar un poco en la historia de México y en crímenes similares, porque si bien podría estar hablando de temas muy populares de cine como La Casa de Amityville y temas muy similares, pues México tiene de lo suyo y bastante. Y este caso es brutal porque una vez más, las mismas tres capas del caso de ayer, que es la malicia humana, la pérdida de una persona, o sea, una persona en ese año de 1933, obviamente ya fallecido, pero perdió todo en un solo día, lo perdió ante familiares y gente cercana, que es lo peor de todo. Esta segunda capa, que es la más horrible de todas, que es, esto pudo haber sido solo un robo, o si el robo se le salió de las manos, pues simplemente, digo, nunca es excusa el tema de la violencia, pero la manera en la que asesinaron a estas dos mujeres es exageradamente brutal, más viniendo de, como menciona la historia, dos personas cercanas o cinco personas cercanas. Cómo un hombre puede perder todo y si también esta parte es real en la que él logró que asesinaran a los cinco individuos, de tomarse su propia justicia. No sé, es un caso bastante violento que con el paso del tiempo se convirtió en una burla con este tema de que ahora es un restaurante y un lugar como si fueras a ver la casa de la Llorona, pero a un lugar donde sí hubo violencia, que es muy similar a lo que pasa en Estados Unidos con el caso de Amityville, pero de todas maneras, no sé, como que la gente arruina todo en general, ¿no? Como que todo es fácil de prostituir con el tiempo y con dinero, y al final del día nos terminamos poniendo un poco de lado de esos cinco asesinos, porque si tú vas por morbo a una casa para sentir un poco de adrenalina, miedo o lo que sea que te despierte esa chispa abandonada dentro de ti y sentir 5 segunditos de algo por encima de lo que la historia marca como algo que si sucediera mañana seguiría siendo un caso brutal y asqueroso. Entonces, a veces pareciera que la parte paranormal solo es la gente justificando querer circo, cuando lo real y lo humano fue mil veces peor. O sea, un hombre llegó a su casa y habían violado a su hija y la degollaron a tal grado que casi la decapitan, y su esposa estaba poco más lejos, igual muerta. Es terrible pensar en cómo esto se convirtió en un restaurante. Es, está, está cabrón. Pero bueno, más de estas historias me ayudan para entender un poco del folclore mexicano. Ayer fue Querétaro, hoy fue Monterrey. Seguiré investigando qué más hay. No me alejo de también buscar cosas de Sudamérica o de otros continentes. La verdad es que entre la malicia y lo paranormal no están tan lejanas la una de la otra. Creo que a veces lo paranormal solamente es esta capacidad humana de poder contar estas historias y suavizarlas. Porque pues, qué asco, ¿no? Si te gustó la historia, déjame un like, comentario o solo tu vista. Nos estaremos viendo mañanita.